Julio de 1942. El silbato del tren rompe el silencio matutino en los bosques polacos. Dentro de los vagones de ganado, cientos de personas se apiñan en la oscuridad. Familias enteras, abuelos con fotografías amarillentas, madres acunando a sus bebés hambrientos, niños preguntando cuándo llegarán a su nuevo hogar. No saben que están subiendo al último tren de sus vidas. Los nazis transformaron el sistema ferroviario alemán en una máquina de matar. La Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria nacional alemana, organizaba estos viajes con la misma eficiencia con la que transportaba mercancías. Horarios programados, rutas planificadas, tarifas calculadas. Todo parecía normal, pero había una terrible diferencia. Estos trenes eran de ida y vuelta. Las personas que subieron a los vagones del tren provenían de los guetos superpoblados de Varsovia, Radom, Częstochowa y otras ciudades polacas. Creían que los trasladaban a campos de trabajo en el este, donde podrían reconstruir sus vidas. Llevaban un equipaje cuidadosamente preparado, ropa de invierno para el trabajo duro, herramientas que podrían ser útiles, fotografías familiares y documentos importantes cuidadosamente conservados. Chill Reichmann, uno de los pocos que sobrevivieron para contarlo, recordó: «Éramos unos 140 hacinados en un vagón hecho para animales. El aire era denso y fétido. Estábamos amontonados unos sobre otros, sin siquiera espacio suficiente para respirar. Las condiciones eran deliberadamente inhumanas, sin agua, sin comida, sin baños. Fue el primer paso para quebrar la resistencia de la gente. Durante el viaje de 3 horas desde Varsovia, aún existía la esperanza. La gente hablaba de cómo sería su nueva vida, imaginaba las condiciones laborales y hacía planes para reorganizarse. Las familias discutían estrategias para permanecer juntas y los padres prometían a sus hijos que pronto estarían en una situación mejor. Era imposible imaginar la verdad, que en 2 horas todos estarían muertos. Los sonidos que llegaban a los vagones parecían normales: ruedas golpeando las vías, silbatos de otros trenes, voces de ferroviarios alemanes. Nada indicaba el verdadero destino. Esta aparente normalidad formaba parte de la estrategia nazi. Sabían que sería mucho más difícil controlar a la gente desesperada o presa del pánico al llegar. El propio viaje cansaba y confundía a las víctimas. A medida que el tren se acercaba a Treblinka, algunos pasajeros comenzaron a percibir un olor extraño en el aire. Un olor dulce y nauseabundo flotaba entre los árboles del bosque. Era el humo de los hornos que ardían día y noche, procesando los cuerpos de quienes habían llegado en trenes anteriores. Pero incluso quienes percibieron el olor no pudieron imaginar su verdadero origen. Los maquinistas alemanes y polacos que operaban estos trenes sabían exactamente a dónde llevaban a la gente. El olor de Treblinka se extendía kilómetros. Algunos maquinistas polacos intentaban advertir discretamente a los pasajeros haciendo gestos a través de los huecos de los vagones, pero esto era extremadamente peligroso. El régimen nazi había convertido cualquier acto de compasión en un delito castigado con la muerte. La organización logística era aterradoramente perfecta. Cada tren transportaba entre 1.000 y 5.000 personas, dependiendo del número de vagones. Los alemanes cobraron a la propia comunidad judía por el transporte a la muerte. Una crueldad dentro de la crueldad. Trataron el genocidio como un negocio lucrativo, donde las víctimas pagaban por su propia destrucción. El viaje en tren no era solo un medio de transporte, formaba parte del proceso de exterminio. El sufrimiento en los vagones, sed, hambre, falta de aire, terror, debilitaba física y psicológicamente a las personas. Cuando finalmente llegaban a su destino, estaban exhaustos, deshidratados y confundidos. Eran más fáciles de controlar y menos capaces de resistir lo que les esperaba. Si crees que estas historias deben preservarse para que nunca se olviden, dale a me gusta y suscríbete al canal. La memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros para que siga viva para las generaciones futuras. El tren finalmente se detiene con una sacudida. Voces alemanas gritan órdenes desde afuera. Las pesadas puertas de los vagones se abren como un trueno.
y la luz del sol ciega a quienes han pasado horas en la oscuridad total. La gente empieza a salir tambaleándose, aún creyendo haber llegado a un campo de trabajo donde podrán rehacer sus vidas. Lo que ven los tranquiliza por completo. Ante ellos se encuentra una estación de tren aparentemente normal, incluso hermosa. Letreros coloridos y bien pintados indican la ruta a ciudades lejanas. Białystok, Volkowisk, Baranovichi. Un gran reloj en la pared siempre marca la misma hora optimista. Macizos de flores de colores adornan todo el andén. Incluso hay un mostrador de información oficial de la Deutsche Reichsbahn, atendido por hombres uniformados que hablan con cortesía. Nada de eso era real. Todo era una farsa macabra, una actuación cuidadosamente montada, diseñada para mantener a la gente tranquila y cooperativa hasta el último momento. Franz Stangl, comandante de Treblinka desde agosto de 1942, había aprendido una lección crucial en otros campos. Para matar con la máxima eficacia, había que engañar completamente a las víctimas. Como confesó años después a la periodista Gita Sereni, la única manera de afrontarlo era hacerlo todo lo más rápido y eficientemente posible. Stangl comprendía que la gente desesperada o presa del pánico crearía confusión, retrasos y resistencia. Era mucho mejor mantenerlos esperanzados y colaboradores hasta que no hubiera vuelta atrás. El falso andén se construyó tras la destitución del primer comandante, el doctor Irmfried Eberl, quien había creado un caos terrible. Bajo su mando, los trenes llegaban a una velocidad que superaba la capacidad de transportar a las personas. Los cadáveres se amontonaban. El olor a muerte se extendía kilómetros, amenazando con revelar el verdadero propósito del lugar. Heinrich Himmler, jefe de las SS, estaba furioso por la desorganización. Stangl, transferido del campo de exterminio de Sobibor, donde había tenido éxito, aportó su experiencia engañando a las víctimas. Bajo su dirección, Treblinka se transformó en una obra maestra de ingeniería psicológica. Cada detalle de la estación estaba diseñado para reforzar la mentira de que la gente solo estaba de paso, camino de los campos de trabajo en el este. Las señales estaban pintadas al tradicional estilo gótico alemán, lo que les daba un aire oficial y de confianza. Los destinos indicados eran ciudades reales de Europa del Este, lo que sugería conexiones ferroviarias auténticas. El reloj, eternamente parado a las 12:20, creaba una sensación de tiempo suspendido, como si se tratara de una simple pausa antes de continuar el viaje. Los hombres que atendían el mostrador de información eran prisioneros judíos cuidadosamente seleccionados y entrenados. Muchos eran intelectuales que hablaban varios idiomas. Recibieron instrucciones precisas sobre qué decir. Confirmar que era una estación de tránsito, que pronto llegarían otros trenes y que todos debían ducharse y desinfectarse primero por razones sanitarias. Franz Stangl personificó esta farsa. A diario aparecía montado en su caballo blanco, con uniforme impecable, botas relucientes y guantes blancos impecables. Cabalgaba por el campo como si fuera el verdadero comandante de una instalación militar legítima, no una fábrica de la muerte. Su apariencia transmitía orden, autoridad y normalidad. Las flores que adornaban la plataforma estaban meticulosamente cuidadas. Los jardineros encarcelados las regaban y podaban a diario, manteniendo todo con un aspecto fresco y acogedor. Era un detalle aparentemente pequeño, pero psicológicamente poderoso. Las flores evocan vida, cuidado, permanencia. Nadie plantaría flores en un lugar de muerte. Los soldados alemanes y los guardias ucranianos tenían instrucciones específicas sobre cómo comportarse en el andén. Debían gritar órdenes para organizar a la multitud, pero sin sonar demasiado agresivos ni amenazantes. El objetivo era crear un ambiente de prisa organizada, no de terror. Rápido, rápido, deja tu equipaje aquí en el andén. Puedes recogerlo todo después de ducharte. Esta farsa funcionó porque la gente quería creer. Tras semanas o meses de sufrimiento en los guetos, tras un terrible viaje en tren, cualquier cosa que pareciera normal era un alivio.
La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para aferrarse a la esperanza, incluso cuando las señales de peligro se multiplican. ¿Cuál es su opinión sobre cómo fue posible engañar a tanta gente con una farsa tan elaborada? Al llegar al andén, comenzó la primera separación. Soldados alemanes y guardias ucranianos gritaban órdenes en alemán, polaco y yidis. Hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Las familias se despidieron rápidamente, creyendo aún que solo era una separación temporal para facilitar las medidas de higiene. Pero hubo un grupo que siguió un camino diferente desde el principio. Los ancianos, los enfermos, los heridos y quienes apenas podían caminar fueron conducidos con aparente cuidado a una zona especial. Un cartel con una cruz roja brillante indicaba Lazaret, enfermería en alemán. Incluso había camillas y personal uniformado, como si se tratara de un auténtico puesto médico de campaña. Lazaret fue otra mentira mortal. En realidad, era una fosa a cielo abierto, rodeada de sacos de arena donde los guardias de las SS ejecutaban a las víctimas con disparos en la nuca antes de arrojar los cuerpos a una hoguera en llamas. Samuel Willenberg, uno de los supervivientes que participó en el levantamiento de 1943, recordó: dijeron que los enfermos recibirían atención médica. En realidad, morirían en el acto. Separar a hombres y mujeres cumplía varios propósitos prácticos y psicológicos. En primer lugar, rompía lazos familiares que podían motivar resistencia. Es más difícil luchar cuando no se sabe dónde están los seres queridos. En segundo lugar, facilitaba el control del grupo. Los hombres solos eran considerados más peligrosos. Las mujeres con hijos, menos amenazantes. La rapidez de la separación fue crucial. Los guardias gritaban constantemente: «Schnell, schnell, rápido, rápido». No había tiempo para largas despedidas ni preguntas. Cualquiera que dudara era empujado violentamente o golpeado con porras por los guardias ucranianos, hombres reclutados en campos de prisioneros de guerra y entrenados específicamente para este tipo de trabajo brutal. Durante este proceso, algunos hombres fueron seleccionados para trabajar como Sonderkommandos, grupos especiales de trabajo. Se escogió a personas con buena condición física, especialmente a aquellas con habilidades útiles: carpinteros, zapateros, sastres, barberos. Estos hombres fueron separados de los grupos principales y llevados a una zona diferente sin saber aún cuál sería su verdadero destino. Al principio, los Sonderkommandos desconocían cuál sería su verdadero papel. Solo horas después, descubrieron que se verían obligados a procesar los cadáveres de las personas que llegaban en los trenes, posiblemente incluyendo a sus propias familias. Chill Rachman, quien sobrevivió como Sonderkommando, escribió: «Cuando me di cuenta de lo que tendría que hacer, pensé en suicidarme, pero algo dentro de mí me decía que resistiera, sobreviviera y se lo contara al mundo». Desde la plataforma partía un estrecho sendero, al que los alemanes llamaban Schlauch, que literalmente significa tubo o manguera. Este pasillo, de tan solo 3 metros de ancho, estaba rodeado de altas vallas entrelazadas con ramas de pino que impedían por completo la vista del resto del campo. Era como un embudo que canalizaba a la gente en una sola dirección. Schlauch era una obra maestra de ingeniería psicológica. Su diseño de suaves curvas impedía a las personas ver lo que les aguardaba, hasta que era demasiado tarde para resistirse o dar marcha atrás. Cuando finalmente lograban vislumbrar las cámaras de gas, ya estaban atrapados en el embudo de la muerte, sin posibilidad de escape ni dispersión. El pasillo tenía unos 100 metros de largo y estaba patrullado por guardias ucranianos armados con fusiles y porras. Estos hombres habían sido seleccionados especialmente por su brutalidad y su disposición a obedecer órdenes sin rechistar. Muchos eran antiguos prisioneros de guerra soviéticos que habían optado por colaborar con los nazis a cambio de un mejor trato. Las vallas de Schlauch se construyeron con gruesos troncos de árboles y se reforzaron con alambre de púas. En la parte superior se renovaban constantemente las ramas de pino para mantener un camuflaje denso y natural. Vista desde arriba, la zona parecía un bosque cualquiera.
Ni siquiera las fotografías aéreas de los aliados pudieron detectar lo que realmente había allí. El suelo del pasillo estaba cubierto de arena limpia para amortiguar el sonido de los pasos y facilitar la limpieza posterior. Su estrecho ancho obligaba a la gente a caminar en fila india, impidiéndoles agruparse para intentar resistir. Era literalmente un embudo humano que dirigía eficientemente los flujos de personas hacia la muerte. Durante el recorrido por Schlauch, los guardias continuaron la farsa hasta el último segundo. Gritaban instrucciones sobre la importancia de la limpieza, la necesidad de trabajar duro en los campos de reasentamiento y la naturaleza temporal de la separación de las familias. Algunos incluso repartían pequeños trozos de jabón y toallitas para reforzar la ilusión de que iban a baños de verdad. Richard Gleiser, un superviviente checo que logró escapar durante el levantamiento, recordó que los guardias gritaban: «¡Rápido! El agua se está enfriando. Hay gente esperando para usar las duchas». La farsa se mantuvo hasta el último momento. ¿Cómo imaginas que se sentía la gente caminando por ese pasillo sin saber qué les esperaba? Al final del Schlauch, la gente llegaba a una zona que parecía cumplir con todas las promesas del andén: vestuarios aparentemente normales, en un baño público bien organizado. Había bancos de madera para sentarse, filas de ganchos numerados en las paredes y letreros en varios idiomas con instrucciones claras sobre los procedimientos de higiene obligatorios. Guardias uniformados, algunos hablando yidis o polaco con acento familiar, daban instrucciones con una falsa cortesía que tranquilizaba. «Por favor, quítense toda la ropa y cuélguenla en los ganchos numerados. Recuerden el número para que puedan recuperarla después de ducharse. Dejen sus zapatos bien ordenados debajo de los ganchos». Esta instrucción sobre recordar el número del gancho era particularmente cruel. Daba a la gente la absoluta certeza de que volverían a vestirse. Familias enteras se desvestían con cuidado, doblando la ropa con cariño y organizando documentos y objetos de valor dentro de los zapatos. Los padres tranquilizaban a los niños asustados. «Es solo una ducha rápida, cariño. Nos vestiremos y continuaremos nuestro viaje pronto». La arquitectura del vestuario reforzaba por completo la mentira. Había ventanas en las paredes, bloqueadas desde dentro con madera, pero con marcos y cristales visibles desde el exterior. El techo tenía buena ventilación, las paredes estaban pintadas de un blanco impecable, e incluso había espejos en algunas secciones. Todo estaba diseñado para lucir exactamente como debía: un baño público bien mantenido. Una gran estrella de David azul estaba pintada sobre la puerta principal, junto con inscripciones hebreas que sugerían que las instalaciones eran administradas por las autoridades judías para el bienestar de los propios prisioneros. Fue una de las mentiras más crueles: hacerles creer a las víctimas que otros judíos las cuidaban, no alemanes hostiles. Los guardias repartían pequeños trozos de jabón a algunas personas, sobre todo a las que parecían más suspicaces o nerviosas. «Miren, jabón de buena calidad. Estarán impecables para el trabajo». El jabón solía estar hecho con grasa recuperada de víctimas anteriores, una crueldad adicional que la gente ni siquiera podía imaginar. Constantemente se daban instrucciones para pasar rápidamente a la siguiente habitación, donde se encontraban las duchas. «No se demoren. Hay mucha gente esperando para usar los baños. El agua está caliente y lista». La prisa constante impedía reflexionar, hacer preguntas o mantener conversaciones que pudieran despertar sospechas. El vestuario también servía como un eficiente punto de recogida de objetos de valor. Grupos de Sonderkommandos, disfrazados de personal de limpieza y mantenimiento, registraban rápidamente la ropa abandonada en busca de dinero, joyas, relojes y documentos importantes. Todo se clasificaba y separaba de inmediato para su posterior envío a Alemania. Jankiel Wirnik, carpintero polaco que se convirtió en uno de los testigos más importantes de Treblinka, observó con precisión técnica: la gente se desvestía con la misma facilidad que lo haría en casa antes de un baño normal. No tenían ni idea de lo que les esperaba al otro lado de esa puerta. La absoluta normalidad de la situación era la parte fundamental de todo el engaño. No había gritos,
violencia visible, ni señales evidentes de peligro. Todo funcionaba como debía en un baño público bien gestionado. Esta normalidad se construyó y mantuvo cuidadosamente para evitar el pánico o la resistencia. Algunas personas empezaban a notar detalles extraños. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué el personal parecía un poco nervioso? ¿Por qué se oía un ruido extraño de motor proveniente de las duchas? ¿Por qué nadie salía limpio y vestido? Pero para cuando estas sospechas empezaron a formarse, ya era demasiado tarde para actuar. Los ganchos numerados se contaban por cientos, creando la impresión visual de que muchas personas utilizaban esas instalaciones a diario de forma rutinaria. En la cruel realidad, estos mismos ganchos se reutilizaban varias veces al día, a medida que nuevos grupos llegaban para reemplazar a los asesinados minutos antes. La eficacia psicológica de esta farsa fue aterradora. En cuestión de minutos, cientos de personas se desnudaron ordenadamente y caminaron voluntariamente hacia la muerte. La ingeniería psicológica nazi había logrado transformar a las propias víctimas en participantes involuntarios de su destrucción, eliminando la resistencia mediante un engaño perfecto. El proceso de desvestirse también tenía un propósito de humillación y control. Las personas desnudas se sienten automáticamente más vulnerables y sumisas. Era otro elemento calculado para reducir cualquier impulso de resistencia en los momentos finales, cuando la terrible verdad finalmente se revelaría. ¿Qué es lo que más te impresiona de esta manipulación psicológica? ¿La organización o la crueldad? Tras desvestirse en el vestuario, finalmente los condujeron a la última sala, las cámaras de gas. La pesada puerta de hierro se cerró de golpe tras ellos, con un golpe metálico que resonó como el sonido de una caja fuerte al ser sellada. Fue el último sonido que la mayoría oiría, aparte de sus propios gritos desesperados y susurros en los últimos minutos. Las cámaras de gas de Treblinka se construyeron en dos fases distintas, a medida que aumentaba la demanda. Inicialmente, había 3 cámaras más pequeñas, cada una con capacidad para unas 200 personas hacinadas hasta el punto de asfixia. En septiembre de 1942 se añadieron cámaras nuevas, mucho más grandes, cada una con capacidad para aproximadamente 700 personas hacinadas. El mecanismo de asesinato era técnicamente simple, pero tremendamente eficiente. Un motor diésel, rescatado de un tanque soviético capturado, bombeaba monóxido de carbono a través de tuberías directamente a las cámaras selladas. El gas, completamente incoloro y casi inodoro, causaba la muerte por asfixia gradual al unirse a la hemoglobina de la sangre, impidiendo que el oxígeno llegara al cerebro. El proceso de agonía solía durar entre 30 y 40 minutos, aunque los gritos agonizantes de las víctimas se oían con claridad por todo el campo durante ese terrible período. Jankiel Wiernik, quien documentó todo con precisión de carpintero, escribió: «Los gritos de las víctimas se oían a kilómetros de distancia y continuaron durante unos 15 minutos. Para mantener la farsa hasta el último segundo, las cámaras instalaron cuidadosamente duchas falsas en el techo. Al entrar, la gente vio exactamente lo que esperaba. Lo que parecía una ducha común normal, similar a las que se encuentran en fábricas o escuelas. Solo cuando empezó a bombear gas, la aterradora realidad se reveló por completo. En ese momento, con cientos de personas hacinadas en un espacio reducido, no había ninguna posibilidad de escape. Las puertas eran gruesas y estaban reforzadas con hierro, y las paredes de hormigón macizo. Las personas más cercanas a las salidas golpeaban y arañaban desesperadamente, dejando marcas de uñas y sangre que se limpiaban cuidadosamente entre una sesión y otra. Iván Marchenko, un guardia ucraniano conocido por los prisioneros como Iván el Terrible, operaba el motor diésel con evidente placer sádico. Los sobrevivientes lo describieron como alguien que deliberadamente hacía funcionar el motor de forma errática para prolongar la agonía de las víctimas, permitiéndoles a veces un poco de aire fresco antes de reanudar el envenenamiento. El número de personas asesinadas diariamente variaba según la cantidad de trenes que llegaban. En periodos normales, Jankiel Wiernik estimó que,
entre 10 y 12.000 personas eran gaseadas al día. En épocas de mayor afluencia, especialmente durante la liquidación de grandes guetos como el de Varsovia, esta cifra podía alcanzar las 30.000 personas asesinadas en tan solo 24 horas. Chill Reichmann, obligado a trabajar como Sonderkommando, describió con dolorosos detalles lo que vio cuando finalmente abrieron las cámaras. El suelo estaba completamente cubierto de cadáveres apilados. Algunos aún se movían un poco, pero la mayoría ya estaban muertos. Todos tenían el rostro azulado por los efectos del gas. La escena traumatizó incluso a hombres que habían presenciado horrores cotidianos durante meses. Los cuerpos yacían entrelazados en una compacta masa humana, resultado de una desesperada lucha por respirar en los últimos minutos. Padres abrazaban a sus hijos, familias se aferraban en un intento instintivo de protección mutua que resultó imposible. Tras cada sesión de gaseamiento, otro grupo de Sonderkommandos debía entrar en las cámaras para retirar los cuerpos. Estos hombres trabajaban completamente desnudos para evitar que ocultaran objetos de valor y tenían que sacar los cadáveres a rastras mientras los examinaban meticulosamente en busca de joyas, dientes de oro y otros objetos preciosos. La extracción sistemática de riquezas de los muertos representó una capa adicional de crueldad en la explotación nazi. Incluso en la muerte, las víctimas seguían sirviendo a los intereses económicos del Reich alemán. Se extraían dientes de oro con alicates, se cortaba el cabello a las mujeres para su uso en la industria textil, y la ropa y los objetos personales se separaban para su reutilización. El funcionamiento de las cámaras seguía un horario preciso, como el de una fábrica. Todo el proceso, desde la llegada del tren al andén hasta la retirada completa de los cuerpos de las cámaras, estaba programado para durar exactamente 2 horas. Esta asombrosa eficiencia permitía a Treblinka procesar a miles de personas diariamente con una supervisión relativamente reducida de personal alemán. La fría escala industrial del exterminio fue el aspecto más impactante de todo el sistema. No se trató de una brutalidad descontrolada ni de actos de violencia espontánea, sino de un proceso cuidadosamente planificado y ejecutado con la misma eficiencia que caracterizaba a las mejores fábricas alemanas de la época. La muerte se había transformado en una cadena de producción. ¿Cómo puedes procesar la idea de que esto realmente le sucedió a los seres humanos? De todas las posiciones imaginables en Treblinka, ninguna era más aterradora que la de los Sonderkommandos, prisioneros judíos mantenidos con vida únicamente para facilitar el asesinato en masa de sus propios compatriotas. Estos hombres vivían una existencia imposible entre la vida y la muerte, donde cada día de supervivencia dependía de su disposición a participar activamente en la maquinaria de exterminio. La selección de los Sonderkommandos se llevó a cabo durante la selección inicial en la plataforma de llegadas. Los oficiales de las SS identificaron rápidamente a los hombres que parecían físicamente capaces de realizar trabajos pesados, dando especial preferencia a aquellos con habilidades técnicas útiles: carpinteros experimentados, barberos profesionales, zapateros cualificados, sastres competentes, electricistas y fontaneros. Estos hombres fueron inmediatamente separados del grupo principal y llevados a una zona aislada del campo, sin saber aún cuál sería su verdadera función. Chill Reichmann, uno de los pocos Sonderkommandos que sobrevivieron tanto al campo como a los años posteriores de la guerra, describió su primera impresión. Pensábamos que tendríamos trabajos especiales, tal vez el mantenimiento del campo. No imaginábamos el infierno que nos esperaba. El trabajo de los Sonderkommandos iba mucho más allá de la simple retirada de cadáveres de las cámaras. Debían cortar sistemáticamente el cabello de todos los cadáveres femeninos, material que se empaquetaba cuidadosamente y se enviaba a Alemania para su uso en la industria textil militar. Con tenazas y martillos extraían dientes de oro de las bocas de las muertas, llenando cubos enteros que, tras fundirse, se enviaban al Tesoro Nacional alemán. Samuel Willenberg, otro sobreviviente que participó activamente en el levantamiento de agosto de 1943, describió la constante tortura psicológica de ese trabajo.
Nos obligaban a mantener una eficiencia absoluta mientras procesábamos los cuerpos de personas que a menudo conocíamos personalmente. Vecinos de nuestros barrios, compañeros de nuestras sinagogas, a veces incluso familiares cercanos. Las condiciones de vida de los Sonderkommandos eran apenas ligeramente mejores que las de los recién llegados destinados a las cámaras. Se alojaban en barracones precarios dentro del área operativa del campo, donde podían ser vigilados constantemente por guardias. Su alimentación consistía principalmente en artículos extraídos del equipaje de las víctimas, una forma adicional de tortura psicológica, ya que comían alimentos cuidadosamente preparados por familias que esperaban mantenerse durante el reasentamiento. La tasa de rotación entre los Sonderkommandos era deliberada y constantemente alta. Los oficiales de las SS seleccionaban regularmente grupos enteros de estos trabajadores para su ejecución sumaria, tanto para evitar que acumularan demasiado conocimiento detallado sobre las operaciones secretas como para mantener una presión psicológica constante sobre los supervivientes. Continuamente se seleccionaban nuevos prisioneros para reemplazar a los ejecutados. Jan Kielwiernik, un carpintero experimentado que se hizo indispensable en el campo, aprovechó sus habilidades profesionales para obtener relativa libertad de movimiento. Asignado a trabajos de mantenimiento y pequeños proyectos de construcción, pudo observar todo el funcionamiento del campo y convertirse en un testigo único de todo el proceso. Sus memorias, Un año en Treblinka, publicadas en 1944, fueron uno de los primeros relatos detallados que llegaron al mundo exterior. A pesar de todas las limitaciones y el terror constante, los Sonderkommandos desarrollaron métodos extraordinarios para mantener los elementos fundamentales de la dignidad humana y el apoyo mutuo. Willenberg describió cómo los trabajadores más experimentados asesoraban en secreto a los recién llegados, enseñándoles estrategias básicas de supervivencia y ofreciéndoles apoyo emocional para afrontar el trauma psicológico diario. Crearon elaborados sistemas de comunicación codificada para compartir información sobre posibilidades de escape y resistencia sin alertar a los guardias. Desarrollaron rituales discretos para honrar a los muertos, susurrando oraciones en hebreo o haciendo pequeños gestos de respeto que los nazis no podían detectar ni comprender. Algunos Sonderkommandos asumieron el riesgo extremo de intentar documentar los horrores que presenciaban a diario. Reconociendo su papel único como testigos de crímenes que los perpetradores deseaban mantener en completo secreto, escribieron notas desesperadas en pequeños trozos de papel y los ocultaron en lugares insospechados, con la esperanza de que las generaciones futuras descubrieran y comprendieran la verdad. Richard Glaser, intelectual checo que desarrolló una perspectiva filosófica única sobre la experiencia, escribió posteriormente: «Habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido tradicional de la palabra. Nos habíamos convertido en algo diferente y terrible, testigos vivos de nuestra propia pesadilla colectiva». Esta profunda conciencia de ser testigos proporcionó a muchos la fuerza psicológica necesaria para sobrevivir y, finalmente, encontrar el coraje para rebelarse. La vida como Sonderkommando exigía un equilibrio psicológico casi imposible de mantener. Debían ser lo suficientemente útiles como para evitar la ejecución, pero no tan cercanos a los guardias como para que otros prisioneros los consideraran colaboradores. Era una vida de terror constante, decisiones morales imposibles y una culpa insoportable por su participación forzada en el asesinato de su propio pueblo. Es posible juzgar las decisiones de los Sonderkommandos, que cooperaron para sobrevivir en esas condiciones imposibles. El 2 de agosto de 1943, a las 15:45, ocurrió lo imposible en Treblinka. Una revuelta armada cuidadosamente planificada por los prisioneros estalló en todo el campo de exterminio. De las 840 personas que vivían en el campo en ese momento, solo unas 200 lograron escapar durante el caos. De ellas, no más de 100 sobrevivieron a los años restantes de la guerra y a la persecución nazi, pero este puñado de hombres valientes dejó testimonios valiosos que preservaron la verdad
frente a todos los intentos alemanes de borrar Treblinka de la historia. La idea de la revuelta nació de la desesperación y la certeza de la muerte. Durante el verano de 1943, los Sonderkommandos se dieron cuenta de que su propia eliminación era inevitable. El número de trenes que llegaban había disminuido drásticamente, señal de que la Operación Reinhard estaba llegando a su fin. Sabían que pronto serían ejecutados para eliminar a los únicos testigos de los crímenes. Era mejor morir luchando que esperar la muerte pasivamente. El liderazgo de la conspiración surgió de forma natural entre figuras respetadas por los demás prisioneros. Jankiel Wiernik, con su libertad de movimiento como carpintero, pudo circular por todo el campo recopilando información vital sobre la posición de los guardias, la ubicación de las armas y los puntos débiles de las defensas. El doctor Julian Chorasicki, médico de Varsovia y oficial médico del campo, aprovechó su posición privilegiada para establecer redes de comunicación secretas entre los diferentes grupos de trabajo. La planificación requirió meses de preparación extremadamente cuidadosa, llevada a cabo bajo la constante amenaza de ser descubiertos y ejecutados de inmediato. Los conspiradores tuvieron que identificar en secreto dónde se almacenaban las armas alemanas, mapear todas las posibles rutas de escape a través del bosque circundante y coordinar el tiempo exacto entre los prisioneros dispersos en diferentes sectores del campo. Desarrollaron un sistema sofisticado y arriesgado para robar armas y fabricar otras. Consiguieron copias de llaves que les permitían acceder a las áreas de suministro alemanas donde se almacenaban pistolas y rifles. Algunos prisioneros con conocimientos técnicos fabricaron granadas improvisadas y cócteles Molotov con materiales encontrados en los talleres de mantenimiento. El momento exacto de la revuelta estuvo determinado por una terrible información. Los conspiradores descubrieron que se estaba preparando el cierre definitivo del campo y que todos los prisioneros restantes serían ejecutados en masa en los próximos días para eliminar a los testigos de los crímenes. Era ahora o nunca. No había tiempo para planificar mejor ni esperar una oportunidad más favorable. La revuelta comenzó exactamente a las 15:45, cuando un disparo de señal resonó en el campo. Samuel Willenberg, quien participó activamente en la acción, recordó: «Oímos el disparo y supimos que era nuestro momento. Tras meses de planificación silenciosa, por fin había llegado el momento de actuar o morir». Los conspiradores atacaron simultáneamente las posiciones de guardia alemanas y ucranianas en diferentes puntos estratégicos. La fase inicial consistió en ataques coordinados que sorprendieron por completo a la administración del campamento. Grupos armados atacaron la torre de vigilancia principal, la armería, los cuarteles de los guardias y las puertas principales. El objetivo era crear la máxima confusión al intentar atravesar las alambradas electrificadas que aislaban el campamento del bosque exterior. El ensordecedor sonido de disparos y explosiones se extendió rápidamente por toda la instalación, sembrando el pánico a medida que los prisioneros, que no habían sido informados del plan, comenzaban a percatarse de que algo extraordinario estaba sucediendo. Muchos corrieron desorganizados, algunos intentaron esconderse, otros se unieron espontáneamente a la pelea incluso sin armas. El propio diseño del campo, con sus estrechos pasillos y las múltiples barreras construidas para controlar el flujo de víctimas, dificultó irónicamente tanto los intentos de fuga como la respuesta organizada de los guardias alemanes. Se produjeron intensos combates simultáneos en varios puntos, con prisioneros armados enfrentándose a soldados alemanes y guardias ucranianos en tiroteos desesperados. Partidarios del Ejército Nacional Polaco, que vigilaban secretamente la zona, lograron ayudar a algunos de los fugitivos que llegaron al bosque. Otros huyeron solos durante más de 30 kilómetros a través de territorio hostil, hasta que fueron encontrados y asistidos por valientes campesinos polacos que arriesgaron sus vidas para ayudarlos. Aunque la gran mayoría de quienes lograron atravesar el perímetro del campo fueron finalmente recapturados por los alemanes y ejecutados, la revuelta logró sus principales objetivos. La infraestructura del campo sufrió graves daños. Importantes edificios fueron incendiados,
depósitos de combustible explotaron, se quemaron documentos administrativos cruciales y las operaciones de exterminio se suspendieron definitivamente. El resultado de la revuelta marcó definitivamente el inicio de la fase final de Treblinka. En lugar de intentar reparar los daños y reanudar las operaciones de exterminio, los alemanes decidieron acelerar el cierre total del campo y la eliminación sistemática de toda evidencia física de los crímenes cometidos allí. Considerando que pocos sobrevivieron, ¿crees que la revuelta valió la pena? Tras el devastador levantamiento de agosto de 1943, los alemanes tomaron una decisión estratégica. En lugar de reconstruir Treblinka, acelerarían drásticamente los planes para el cierre definitivo del campo y la eliminación sistemática de toda posible evidencia de asesinato en masa. Para noviembre de 1943, las últimas estructuras físicas de Treblinka fueron completamente desmanteladas. Este proceso de ocultación representó uno de los intentos más exhaustivos y meticulosos de la historia por borrar la evidencia física del genocidio. La operación de desmantelamiento fue supervisada por los mismos experimentados oficiales de las SS que habían gestionado eficientemente el proceso de exterminio durante más de un año. Ahora aplicaban su probada capacidad organizativa y atención al detalle a la igualmente compleja tarea de hacer que Treblinka desapareciera por completo de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido. Cada edificio dentro del perímetro del campo fue demolido sistemáticamente, ladrillo a ladrillo, con especial atención a las cámaras de gas y los crematorios que habían servido como instrumentos principales del asesinato industrial. Los sólidos cimientos de hormigón se rompieron con explosivos y martillos neumáticos, y luego se esparcieron por una amplia zona para evitar que grandes concentraciones de escombros revelaran la ubicación original. Los componentes metálicos recuperables, rieles, portones, vallas, maquinaria, se retiraron con cuidado y se transportaron para su reinstalación en otras instalaciones industriales alemanas. No se desperdició nada de valor. Incluso los clavos y tornillos se recogieron y reciclaron, demostrando la típica eficiencia alemana que ahora se aplica al encubrimiento de delitos. La eliminación de evidencia física se extendió mucho más allá de la simple demolición de estructuras visibles. Equipos de prisioneros, bajo constante vigilancia armada, se vieron obligados a excavar las enormes fosas comunes donde se habían enterrado cientos de miles de cuerpos durante los primeros meses de la operación. Los restos humanos en descomposición fueron exhumados y quemados en gigantescas piras que ardieron día y noche durante semanas. Las cenizas resultantes de esta cremación masiva se esparcieron meticulosamente por el bosque circundante, en un área de varios kilómetros cuadrados, para garantizar que ninguna concentración significativa de restos humanos pudiera ser fácilmente identificada por futuros investigadores. Incluso los fragmentos de hueso que resistieron el fuego fueron molidos y mezclados con la tierra. Para completar la farsa, los alemanes emprendieron un ambicioso y cínico proyecto para transformar todo el antiguo campo de exterminio en una instalación agrícola aparentemente legítima y productiva. Se construyó una granja tradicional exactamente donde antiguamente se alzaban las cámaras de gas, mientras que la zona circundante fue arada y plantada con cultivos típicos de la región. Strebel, un colaborador ucraniano de confianza, fue oficialmente designado como el propietario nominal de esta granja ficticia, lo que proporcionó una tapadera plausible para cualquier residente local curioso que cuestionara la repentina transformación de la zona. Se crearon registros de propiedad falsos y se presentaron ante las autoridades locales para dar legitimidad legal al engaño. La infraestructura ferroviaria, que había transportado a cientos de miles de víctimas a la muerte, también fue alterada sistemáticamente para eliminar pruebas. La estación falsa fue completamente demolida, sus materiales retirados o quemados. Las vías del ramal especial que conectaba directamente con el campamento fueron demolidas y reubicadas, eliminando así cualquier evidencia física de su conexión con las operaciones de transporte público. La línea ferroviaria principal continuó funcionando con normalidad,
transportando carga comercial y pasajeros civiles por la zona que antaño había sido el campo de exterminio más eficiente de la historia. Para cualquier observador casual, nada indicaba que algo extraordinario hubiera sucedido en ese lugar aparentemente ordinario. El personal alemán y ucraniano involucrado en las operaciones del campo fue dispersado o eliminado sistemáticamente para evitar que futuros testimonios revelaran la verdad. Muchos auxiliares ucranianos fueron transferidos a otras tareas distantes o simplemente ejecutados como medida de seguridad. Los oficiales alemanes recibieron nuevas asignaciones en teatros de operaciones distantes. Los últimos prisioneros judíos que sobrevivieron al levantamiento fueron ejecutados durante las últimas semanas del proceso de desmantelamiento, eliminando definitivamente a los testigos más informados sobre los detalles de las operaciones secretas. Solo los pocos que lograron escapar con éxito durante el levantamiento sobrevivieron como posibles testigos. Las autoridades alemanas advirtieron formalmente a los residentes polacos de la región que evitaran por completo la zona, que supuestamente permanecía bajo control militar directo por asuntos de seguridad nacional. Esta restricción oficial de acceso tenía el doble propósito de evitar el descubrimiento accidental de las pruebas restantes y limitar el número de testigos civiles que pudieran observar las extensas operaciones de encubrimiento. Los nazis estuvieron peligrosamente cerca de borrar por completo Treblinka de la historia de la humanidad. De no haber sido por la extraordinaria valentía de los pocos supervivientes del levantamiento y su determinación por preservar la memoria de las víctimas, es posible que nunca hubiéramos sabido de la existencia de este campo de exterminio. ¿Qué otras atrocidades históricas podrían haber sido borradas con éxito mediante operaciones de encubrimiento similares? Los pocos supervivientes de Treblinka trajeron de la guerra testimonios de un horror tan sistemático e increíble que a la sociedad mundial inicialmente le costó aceptar sus relatos como ciertos. Estos hombres, la gran mayoría de los supervivientes eran varones debido a la naturaleza del trabajo forzado, habían presenciado directamente la maquinaria industrial de la muerte en pleno funcionamiento y, milagrosamente, vivieron para documentar cada horrible detalle. Jankiel Wiernik, cuyas habilidades especializadas de carpintería lo habían hecho temporalmente indispensable para las operaciones del campo, logró publicar Un año en Treblinka, ya en 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún asolaba Europa. Sus detalladas memorias constituyeron el primer relato técnico exhaustivo de las operaciones del campo que llegó a un público internacional significativo. Escribió con la precisión objetiva de un artesano experimentado. El suelo de las cámaras estaba completamente cubierto de cadáveres apilados. Algunos cuerpos aún se movían ligeramente, pero la gran mayoría ya estaban muertos. Todos los rostros presentaban una coloración azulada, característica causada por el envenenamiento por gas. Su formación técnica le permitió documentar la construcción y el funcionamiento de las cámaras de gas con una precisión que posteriormente resultó crucial para la verificación histórica. Samuel Willenberg, quien participó activamente en el levantamiento de agosto de 1943 y logró escapar con vida, dedicó décadas después del final de la guerra a documentar meticulosamente sus propias experiencias y las de sus compañeros supervivientes. En su autobiografía, Levantamiento en Treblinka, recordó vívidamente el momento exacto del levantamiento. A las 15:45 en punto, oímos el disparo de señal acordado. El levantamiento finalmente había comenzado. Su profundo conocimiento del personal del campo, en particular de los oficiales de las SS y los guardias ucranianos, resultó invaluable para los procesos judiciales de posguerra. Willenberg pudo proporcionar nombres, descripciones físicas y detalles específicos sobre los crímenes individuales de docenas de perpetradores. Las memorias de Chill Reichman, tituladas El último judío de Treblinka, ofrecen posiblemente el relato personal más emocionalmente devastador de supervivencia dentro de la maquinaria de la muerte. Sobre el traumático proceso de llegar al campo, escribió:
El andén del tren ya estaba completamente abarrotado de miles de personas cargando con sus bolsos y pertenencias, mujeres con bebés en brazos, y todos gritaban desesperadamente: «¡Agua! ¡Agua!». Su precisa documentación de los ritmos diarios del asesinato en masa industrial proporcionó detalles operativos cruciales que los registros oficiales alemanes habían ocultado o destruido deliberadamente. Rachman logró estimar cifras, cronogramas, procedimientos y métodos, con una precisión que se convirtió en una referencia histórica fundamental. Richard Glasser, un intelectual judío checo que sobrevivió no solo a Treblinka, sino también a los años posteriores de persecución y ocultamiento, escribió extensamente sobre las dimensiones psicológicas y filosóficas de la experiencia de sobrevivir en condiciones imposibles. En Trampa con una valla verde, observó: «Habíamos dejado de ser seres humanos en el sentido convencional. Nos habíamos convertido en algo completamente diferente, testigos conscientes de nuestra propia pesadilla colectiva». Todos estos supervivientes enfatizaron constantemente cómo cada aspecto de la llegada a Treblinka había sido cuidadosamente orquestado para mantener la calma y la cooperación de las víctimas. Guernica señaló claramente: si la gente hubiera descubierto la verdad real mientras aún estaba en la plataforma de llegada, habría sido absolutamente imposible controlarlos. El engaño psicológico fue esencial para mantener la eficiencia operativa. Los testimonios convergieron notablemente en detalles específicos y verificables. El olor característico del aire, las flores cuidadosamente cultivadas en el andén, el reloj eternamente parado a la misma hora, las instrucciones precisas sobre el equipaje, la velocidad calculada de la separación familiar. Estas coherencias internas validaron la veracidad de relatos que muchos inicialmente consideraron exagerados o imposibles. Durante décadas tras el fin de la guerra, estos supervivientes se enfrentaron al escepticismo generalizado, la indiferencia social e incluso la hostilidad abierta. Sus relatos parecían tan extremos y horrorosos que muchos preferían simplemente no creerlos. Era psicológicamente más cómodo descartar los testimonios como exageraciones traumáticas que aceptar que los seres humanos fueran capaces de una crueldad tan sistemática. Durante mucho tiempo, Treblinka fue mucho menos conocido que Auschwitz en la conciencia pública mundial. A diferencia de Auschwitz, que conservó impresionantes estructuras físicas y se convirtió en un símbolo universal del Holocausto, la destrucción sistemática de Treblinka solo dejó campos vacíos donde casi 1 millón de personas encontraron la muerte. La rigurosa reconstrucción académica de la historia de Treblinka se ha basado casi por completo en los testimonios detallados de estos supervivientes. Historiadores como Yitzhak Arad han utilizado estos valiosos recuerdos para cartografiar meticulosamente las operaciones del campo, contrastando información y validando detalles mediante documentos alemanes fragmentarios e investigación arqueológica limitada. La monumental película de Claude Lanzmann, Shoah, estrenada en 1985, revolucionó por completo la comprensión pública de Treblinka gracias a sus extensas y profundas entrevistas con supervivientes. La innovadora técnica de Lanzmann, al filmar en los mismos lugares históricos mientras los supervivientes relataban sus experiencias, creó una poderosa síntesis emocional que enfocó la historia de forma nítida e impactante. ¿Por qué cree usted que el mundo tardó tanto en aceptar y creer los testimonios de estos valientes sobrevivientes? Hoy, al visitar el memorial de Treblinka en el bosque polaco, encontramos un lugar de profundo silencio donde piedras simbólicas marcan el lugar donde funcionaron las cámaras de gas más mortíferas de la historia. Pero el verdadero memorial no está en las piedras, sino en las valientes palabras de quienes sobrevivieron para dar testimonio y en nuestra responsabilidad de mantener viva esa memoria. La ingeniería de la llegada a Treblinka no fue simplemente un detalle operativo de una tragedia histórica lejana. Fue el núcleo tecnológico y psicológico del genocidio más eficiente que la humanidad haya presenciado jamás. Comprender cómo funcionaba esta máquina de matar es esencial para reconocer las señales cuando sistemas similares comiencen a surgir en nuestra época. En tan solo 13 meses,
Entre julio de 1942 y agosto de 1943, llegaron a Treblinka entre 780.000 y 925.000 personas. La inmensa mayoría murió a las 2 horas de desembarcar del tren. Esta aterradora eficiencia solo fue posible gracias a la meticulosa planificación de cada etapa de la llegada, desde la farsa en la estación de tren hasta el teatro de los vestuarios. La heroica revuelta del 2 de agosto de 1943 marcó el fin definitivo de esta máquina de muerte. De los 840 prisioneros que vivían en el campo, solo unos 200 lograron escapar durante el desesperado levantamiento. No más de 100 sobrevivieron los años restantes de la guerra y las persecuciones nazis. Pero estos pocos hombres extraordinarios aportaron testimonios irreemplazables que preservaron la verdad contra todos los intentos sistemáticos de ocultación. Tras el levantamiento, los alemanes implementaron una operación de encubrimiento tan eficaz como el propio exterminio. En noviembre de 1943, todas las estructuras físicas fueron demolidas con precisión técnica. Se construyó una granja falsa exactamente donde habían estado las cámaras de gas. Se plantaron cultivos, se instaló a un colaborador ucraniano como falso propietario y se falsificaron documentos oficiales para crear una historia alternativa plausible. Los nazis estuvieron a punto de borrar Treblinka por completo de la historia de la humanidad. Durante décadas después de la guerra, el campo permaneció menos conocido que otros símbolos del Holocausto. Sin ruinas impresionantes que visitar, ni estructuras preservadas que fotografiar, Treblinka prácticamente ha desaparecido de la memoria colectiva mundial. La reconstrucción histórica de Treblinka se ha basado casi por completo en los valientes testimonios de los supervivientes. Investigadores dedicados como Yitzhak Arad han utilizado estos valiosos recuerdos para cartografiar las operaciones del campo, validando los detalles mediante documentos alemanes fragmentarios y excavaciones arqueológicas limitadas que confirmaron las descripciones de los supervivientes. Estudiar la llegada a Treblinka es fundamental para comprender cómo funciona el genocidio moderno. No se trató de brutalidad caótica ni de violencia descontrolada, sino de sofisticada ingeniería social aplicada al exterminio sistemático. La plataforma cuidadosamente construida, las flores decorativas, el reloj perpetuamente parado. Cada detalle contribuyó a mantener la cooperación de las víctimas hasta el último momento. Esta lección resuena mucho más allá del contexto histórico del Holocausto. Los genocidas contemporáneos en diferentes partes del mundo aún emplean variantes del mismo engaño sistemático para controlar a sus víctimas. La experiencia de Treblinka nos enseña cómo burocracias aparentemente normales pueden transformarse rápidamente en instrumentos de exterminio masivo cuando se dan ciertas condiciones sociales y políticas. El recuerdo de estos sucesos no solo sirve para honrar a los muertos con dignidad, sino que también funciona como un sistema de alerta temprana para los vivos. Cuando comprendemos en detalle cómo funcionaba todo el mecanismo, desde la logística ferroviaria hasta las técnicas de manipulación psicológica, podemos reconocer las señales de alerta cuando procesos similares comienzan a desarrollarse en nuestra época. Los perpetradores de Treblinka corrieron diversos destinos que ilustran las complejidades de la justicia de posguerra. Franz Stangl logró huir a Brasil, donde vivió pacíficamente bajo una identidad falsa hasta su captura en 1967 y posterior condena a cadena perpetua. Kurt Franz fue juzgado y condenado en 1965. Muchos guardias ucranianos simplemente se reintegraron a la vida civil normal y sus crímenes pasaron desapercibidos durante décadas. Pero las voces de los sobrevivientes resuenan infinitamente más fuerte que el silencio cómplice de los perpetradores. Jankiel Wiernik, Samuel Willenberg, Chill Rachman, Richard Glassar. Estos nombres cargan con la sagrada responsabilidad de preservar la memoria de casi 1 millón de personas que no pudieron contar sus propias historias. Recordar Treblinka significa aceptar que el mal absoluto puede camuflarse perfectamente en la normalidad burocrática. Significa reconocer que unas flores bien cuidadas en un andén pueden ocultar cámaras de gas a pocos metros de distancia,
Significa comprender que nuestra responsabilidad fundamental como seres humanos es no permitir jamás que el olvido conveniente prevalezca sobre la verdad incómoda. La historia que aprendieron hoy conlleva una obligación moral que va mucho más allá del conocimiento histórico. Cada persona que aprende sobre Treblinka se convierte en un guardián de esa memoria y un observador atento de las señales que podrían presagiar futuras tragedias. En un mundo donde el negacionismo histórico y el revisionismo cobran fuerza, preservar y compartir estas verdades documentadas se convierte en un acto de resistencia y responsabilidad cívica. Las voces de los supervivientes de Treblinka nos han enseñado que dar testimonio es un acto supremo de resistencia humana. Cuando Franz Stangl y sus subordinados desmantelaron metódicamente el campo en 1943, creyeron haber borrado para siempre cualquier rastro de sus crímenes. No contaron con el poder indestructible de la memoria humana, ni con el coraje moral de unos pocos hombres decididos a decir la verdad. Mientras conocemos la aterradora historia de Treblinka, donde casi 1 millón de personas perdieron la vida, es importante recordar que los nazis crearon toda una red de campos de exterminio, cada uno con sus propias características horrorosas. Si Treblinka fue diseñado para eliminar a familias enteras de forma industrial, otro campo reveló una dimensión aún más cruel del genocidio nazi: el sufrimiento específico infligido a las mujeres. Ravensbrück fue el mayor campo de concentración nazi, construido específicamente para mujeres. Ubicado a tan solo 90 kilómetros de Berlín, este lugar fue testigo de horrores que desafiaron todo lo que creíamos saber sobre la crueldad humana. Más de 130.000 mujeres de toda Europa pasaron por sus puertas entre 1939 y 1945. Aproximadamente 90.000 no salieron con vida. Lo que hizo de Ravensbrück un lugar particularmente diabólico fue la forma en que los nazis explotaron sistemáticamente la condición femenina para maximizar el sufrimiento. Separaban a las madres de sus hijos recién nacidos, quienes eran asesinados ante sus ojos. Las mujeres embarazadas eran obligadas a realizar trabajos forzados para que perdieran a sus bebés. Se realizaban experimentos médicos sádicos con niñas, convirtiéndolas en conejillos de indias humanos. Pero quizás el aspecto más inquietante de Ravensbrück fue el papel de las propias mujeres alemanas como perpetradoras. Las guardias de las SS, algunas de tan solo 20 años, se convirtieron en algunas de las figuras más brutales de la historia nazi. Dorothea Binz, conocida como la Estrella del Campo, golpeaba a las prisioneras hasta la muerte por puro placer. ¿Cómo se transformaron las jóvenes alemanas comunes en monstruos? La historia que acaba de conocer sobre Treblinka representa solo una parte de un sistema de exterminio mucho más amplio y complejo. Cada campo tenía su especialidad en el horror, su forma particular de destruir vidas humanas. Ravensbrück nos muestra una dimensión diferente de esta tragedia, una que revela cómo el genocidio puede adoptar formas que atacan directamente la esencia de la maternidad y la feminidad. Mientras que en Treblinka familias enteras eran asesinadas en cuestión de horas, en Ravensbrück las mujeres sufrieron durante meses o años, viendo desaparecer gradualmente a sus hijas, hermanas y amigas. Era una forma diferente de exterminio, más lenta, más psicológica, pero igualmente devastadora. Las sobrevivientes de Ravensbrück nos dejaron testimonios tan devastadores como inspiradores. Incluso en el infierno, crearon redes de solidaridad femenina, se cuidaron mutuamente y mantuvieron viva la esperanza. Sus historias nos muestran no solo la capacidad humana para el mal, sino también nuestra extraordinaria capacidad de resistencia y de preservar la dignidad incluso en las circunstancias más extremas. Si la historia de Treblinka le conmovió profundamente, prepárese para descubrir una faceta aún más compleja del Holocausto. El vídeo que se reproduce en su pantalla, lo que la historia ha ocultado sobre el campo de concentración nazi más inhumano para mujeres, Ravensbrück, revelará historias que se han ocultado deliberadamente durante décadas, testimonios de mujeres que sobrevivieron a lo impensable, y la verdad sobre cómo el mal puede manifestarse de maneras que nuestra mente apenas puede comprender.
Estas son historias que necesitan ser contadas, no por curiosidad morbosa, sino porque comprender cómo llegamos a estos extremos de crueldad humana es nuestra única defensa contra la repetición de estas tragedias. Haz clic en el video y continúa este doloroso, pero necesario, viaje a través de la historia que no podemos olvidar.